Bueno, pues hemos empezado con unas imágenes totalmente actuales y es que, bueno, el fallecimiento del Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, pues nos ha cogido, pues bueno, un poquito de sorpresa, terminando el año, empezando el año, y también hoy nos ha trastocado totalmente el guión. Y es que era necesario hacer hoy un programa, pues sí, vamos a darle vuelta a la palabra de Dios, como siempre, porque la palabra de Dios nunca puede faltar, y más en este domingo que cierra el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Pero queremos dedicarnos pues a recordar a Benedicto XVI, su pontificado, sus visitas a España. Así que, bueno, nada mejor que el legado más grande que nos dejan nuestros papas es su mensaje, su misión, su vida entregada. Así que, bueno, hoy vamos a tener un programa pues un poquito más especial, diferente. Así que, bueno, vamos, veis que seguimos en San Marcos, es nuestra iglesia de cabecera últimamente. Así que, bueno, vamos adentro, vamos a leer el Evangelio este fin de semana, vamos a ver qué tiene que ver con nosotros el bautismo de Jesús y nuestro bautismo y la vida de fe y toda la cosa, como siempre. Y luego, pues vamos a recordar todos juntos a Benedicto XVI. Así que, adelante, a acompañarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Pues bien, a alguno le podrá extrañar, obviamente tenemos de fondo el Belén que este año se ha puesto en la iglesia de San Marcos, veis que está fantástico, bastante monumental. Y es que la fiesta del bautismo del Señor, aunque muchos quizá no lo tengan presente, es, por así decir, el final del tiempo litúrgico de la Navidad. La Navidad empieza con el nacimiento de Cristo, obviamente, la noche del 24. 8 días después, como lo recordábamos en el programa anterior, tenemos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y luego después tenemos la Epifanía del Señor, el Día de Reyes, ¿vale? Que estamos ahora ya este fin de semana con la resaca, los Reyes y toda la cosa, y ya mucha gente ha quitado este fin de semana sus adornos navideños. No es así, porque el tiempo de Navidad termina este domingo. Así que, bueno, si has quitado el árbol y el Belén, yo casi te diría que lo tienes que poner otra vez. ¿Por qué concluye el día del bautismo del Señor? Mirad, a ver, aquí nos vamos a ir un poquito a la tradición, sobre todo quizá más de la Iglesia ortodoxa. Y es que el nacimiento y la encarnación es el principio de la salvación. Obviamente el Salvador ha nacido, pero no solamente ha nacido, sino que quiere que lo sepamos. Y ahí es donde tenemos la fiesta de la Epifanía del Señor. Cuando hablamos de la Epifanía del Señor, utilizamos esta palabra griega que quizá no es muy común para muchos, ¿vale? Que es la manifestación de Cristo a todas las naciones. Y de ahí, pues recordáis, Melchor, Gaspar, Baltasar, estas 3 fisonomías son las que representan a todas las razas de la tierra del mundo conocido de entonces, ¿vale? La Biblia nos habla de unos magos, pero la tradición nos da incluso sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Bien, pues la Iglesia ortodoxa, esta Epifanía del Señor no solamente la celebra el día del encuentro de los magos con Cristo, sino también en el bautismo que hemos escuchado. Incluso le añade una tercera fiesta que es el día de Caná, las bodas de Caná, donde Jesús se manifiesta y empieza su ministerio público y sus milagros, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a la fiesta de hoy, ¿vale? Se concluye con el bautismo, el tiempo de Navidad, o sea, nace el Salvador, se manifiesta a todo el mundo y ahora es como que coge y dice: empieza la vida pública. El bautismo del Señor y también nuestro bautismo, ¿vale? Que tenemos que tener presente que, bueno, yo creo que la mayoría de los que estáis al otro lado, pues seréis personas bautizadas, ¿vale? Pues vamos a ver por qué Jesús se bautiza o de dónde viene el bautismo de Juan. Es muy común y de hecho, bueno, si veis en nuestro archivo de redes sociales de YouTube, veréis el capítulo cuando estuvimos en Tierra Santa y una de las cosas que se hace siempre en Tierra Santa es renovar las promesas bautismales en el Jordán.
Ahí nos explicaban que en el mundo judío no es extraño los rituales de purificación, ¿vale? Donde la persona, las abluciones, pero bueno, no solo en el judaísmo, en el mundo islámico y prácticamente en todos los sistemas religiosos hay la conciencia de que hacemos cosas mal, de que me equivoco, de que soy impuro por el mal y que necesito purificarme. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues que esa purificación se queda exterior, ¿vale? Una persona, por ejemplo, que tiene un problema de compra compulsiva, por ejemplo, ¿vale? Se endeuda permanentemente. Tú le puedes perdonar la deuda, pero volverá a endeudarse, ¿no? Así sucede con todas las purificaciones. Pero el bautismo de Juan, que es como este paso previo, viene Jesús ¿para qué? Para santificar el agua, para santificar ese bautismo. Juan anunciaba un bautismo de conversión, pero a partir del bautismo de Cristo, ¿no? Cuando dice, deja que cumplamos toda justicia, porque el Hijo del Hombre ha venido a meterse en la fila de los pecadores, ha venido a encarnarse, a pasar por pecador. De hecho, cuando muere en la cruz, se le considerará que es la muerte de los malditos. Así que Jesús empieza a tomar el pecado de la humanidad desde el momento del bautismo. Y entonces, pues ahí es donde, a través del bautismo de Cristo, el agua queda santificada. Baja la paloma, ¿no? Este es mi Hijo. Y a partir de ahí resulta que todo el que se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que lo tenemos presente en este Evangelio, sucede que en tu vida empieza a sembrarse un Hijo de Dios. Y eso es como lo mismo que tú siembras y va creciendo, pues un Hijo de Dios necesita de la palabra, de los sacramentos, de la oración. Todo este resumen para decir que, pues como para dejarlo, hoy vamos a dejar el comentario a medias porque no tenemos tiempo y hay que dejar tiempo para todo lo que queremos hablar de Benedicto XVI, pero sí quiero insistir en esto. Todo esto que ha hecho Cristo, ¿vale? Su nacimiento, muerte y resurrección, y por obra del Espíritu Santo, ¿vale? Nos ha sido sembrado en nuestro bautismo y puede que se haya quedado así, como una semilla. Pero la importancia de tu vida de fe, de que reces, que vayas a la Eucaristía, que tengas este contacto con tu Padre para que te vayas pareciendo a Él, es lo que te queda a ti de tarea. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí y ahí deja la tarea. Concluimos nuestro tiempo de Navidad. ¿Por qué? Porque empieza el tiempo del trabajo. ¿Dónde está la semilla de tu bautismo? Pues ponla en marcha, riégala y que empiece a dar fruto. Que así sea. Bueno, pues como decíamos al principio, después de darle vuelta a la palabra de Dios, pues en este programa especial, o digamos dedicado a la figura de Benedicto XVI, pues bueno, siempre cacharreando por internet, pues te encuentras pues, lo que queremos compartir con vosotros. ¿Quién es el Papa Benedicto XVI? ¿Quién es Joseph Ratzinger? ¿Cuál es su papel en la Iglesia? Y digamos, todo su recorrido de su pontificado lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Es un vídeo extenso, pero que nos va a ilustrar, pues eso, quién es él y todo su pontificado hasta el momento de su renuncia. Así que bueno, vamos a recordar Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, quién era, qué hizo y su legado. Adentro vídeo. A pesar de sus 23 años de trabajo junto a Juan Pablo II, la vida de Joseph Ratzinger era casi un misterio. Su tarea como prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe le había creado la fama de guardián de la ortodoxia, frente a la infiltración de posibles herejías y errores. En realidad, Joseph Ratzinger es un teólogo de fama internacional que destacó ya en el Concilio Vaticano II y autor de decenas de libros y ensayos de teología. En 1977, a los 50 años, superó su timidez para hablar de sí mismo y publicó un libro de recuerdos, gracias al cual sabemos los principales datos de su biografía. Nació como Joseph Aloysius Ratzinger en Marktel, Baviera, Alemania, el 16 de abril de 1927. Fue elegido como el Papa 265 de la Iglesia Católica el 19 de abril de 2005, por los cardenales que votaron en el cónclave tras el fallecimiento de Juan Pablo II. Joseph Ratzinger participó en el Concilio Vaticano II como asesor teológico del cardenal Joseph Frings. Tras una larga e importante carrera como profesor de teología, fue nombrado arzobispo de Múnich y luego cardenal por el Papa Pablo VI en 1977. En 1981 fue llamado a Roma para ser prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II,
quien años más tarde lo nombró decano del Colegio Cardenalicio y como tal cardenal obispo de Ostia en 2002. Como cardenal decano presidió los funerales de su predecesor, el Papa Juan Pablo II. Sus primeras palabras como sumo pontífice fueron: Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Ratzinger dominaba por lo menos 6 idiomas: alemán, italiano, francés, latín, inglés y español. Además, leía el griego antiguo y el hebreo. Fue miembro de varias academias científicas de Europa y recibió 8 doctorados honoris causa de diferentes universidades, entre otras de la Universidad de Navarra y de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1986. Era un experto pianista y su compositor favorito fue Mozart. En abril de 2005 fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. El último papa llamado Benedicto fue Benedicto XV, quien ostentó el cargo de 1914 a 1922, coincidiendo sus primeros años de pontífice con la Primera Guerra Mundial. Sus antepasados eran agricultores de la Baja Baviera. Joseph, el tercero de los hermanos Ratzinger, nació un sábado santo y fue bautizado al día siguiente, domingo de Pascua, con el agua recién bendecida durante la vigilia. Una coincidencia que se quedó grabada en su alma. En la alegría de Cristo resucitado, fiados en su ayuda permanente, iremos adelante. El Señor nos ayudará y María, su Santísima Madre, estará de nuestra parte. Con solo los 12 años, animado por el párroco, entró en el seminario, siguiendo los pasos de su hermano mayor. Era 1939, año del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Enseguida el ejército nazi enrola a la fuerza a muchos adolescentes, entre ellos a Joseph. En mayo de 1945 se escapa, pero es identificado como soldado y le encierran en un campo de prisioneros. Un mes después, Joseph puede volver al seminario y en 1951 es ordenado sacerdote. 2 años después, presenta su tesis doctoral sobre San Agustín. De ahí arranca su devoción al santo de Hipona. También cultivó la devoción a San Benito, patrón del monaquismo y de Europa. Enseñó teología en las prestigiosas universidades de Bonn, Münster, Tubinga y Ratisbona. En 1977, Pablo VI le nombra arzobispo de Múnich. Estando allí, participa en los cónclaves que eligieron a Juan Pablo I y Juan Pablo II, y abandona Múnich tras solo 4 años en la capital bávara. En el terreno moral insistió en que el cristianismo no es un moralismo. La fe cristiana no tiene nada que ver con la religiosidad que busca la recompensa, que se ciñe a un legalismo ético para ganarse supuestamente un derecho a la salvación. La fe en Jesús se basa en la humildad, que vive del amor gratuito recibido de la gracia más allá del mérito y el rigorismo. El 19 de abril de 2005 fue elegido sucesor de Juan Pablo II después de 2 días de cónclave y 2 fumatas negras. Habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Josephum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. El cardenal Ratzinger
Había repetido sucesivas veces que le gustaría retirarse a una aldea bávara y dedicarse a escribir libros, pero más recientemente había reconocido a sus amigos estar listo para cualquier función que Dios le atribuyera. En abril de 2007 publicó la primera parte de su libro Jesús de Nazaret, en la que reflexiona sobre la figura de Jesucristo en calidad de teólogo, no como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Fue un éxito internacional de ventas. En él sale al paso de ideas recientes que reducen la figura de Jesús histórico a un mero moralista rebelde o liberal, a un profeta escatológico o a un revolucionario político. Ratzinger hace hincapié en que el factor de inteligibilidad clave es la unión de Jesús con el Padre. Realizó 24 viajes oficiales, el último fue al Líbano y el primero a Colonia, pero estuvo además en su Alemania natal, Austria, España, Estados Unidos, México y Cuba, Camerún, Angola, Israel, Portugal y Chipre. Escribió 3 encíclicas, Dios es amor, Salvados en esperanza y La caridad en la verdad, además de varias exhortaciones apostólicas, mensajes y homilías que hoy se conservan como tesoro para la Iglesia. Su pontificado duró 7 años, 10 meses y 10 días hasta su renuncia el 28 de febrero de 2013, cuando pronunció estas palabras. Ad conditionem certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Bene conscium hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annuntiandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitatem iam ad ministerium ii commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, mi per manus cardinalium, dium 20 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, episcopus competit convocandum esse. Fratres carissimi, ex toto cordi, gratias aga vobis, pro mine amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure summius pastoris, Dominus Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novo Sommo Pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad me attenet etiam in futuro, vita orazione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim. Bueno, una vez que hemos recordado Benedicto XVI, pues vamos a recordar, además de su biografía, su papel y todo su legado, vamos a recordar que, obviamente, Benedicto XVI estuvo en España y en varias ocasiones. Vamos a recordar lo que fue el Encuentro Mundial de las Familias allá por el año 2006 y en la ciudad de Valencia. Yo lo siento, como valenciano que soy, pues fue para nuestra ciudad pues un momento súper importante, y no solamente para nosotros como ciudad o como diócesis, para los valencianos, sino para todo el mundo y para, pues especialmente para las familias. Vamos a recordar lo que fue su visita a Valencia y un pequeño resumen de la importancia que él le dio a la familia, su papel en este Encuentro Mundial de las Familias. Así que seguimos recordando Benedicto XVI, en este caso en Valencia.
La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la sociedad y un gran tesoro de los esposos durante toda su vida. Es un bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto del amor, de la donación total y generosa de los padres. Bueno, pues seguimos recordando a Benedicto XVI y, como decíamos, estuvo varias veces en España. Quizá el vídeo que hemos visto del encuentro de familias en Valencia no era quizá el encuentro más conocido, pero el que más recordamos fue en el 2011, la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Aquello sí fue, bueno, muchos que estáis viendo este vídeo habéis estado. Bueno, yo estuve. ¿Y cuántos no nos hemos mojado en esa tormenta de cuatro vientos? Y bueno, pues hemos rescatado de las redes sociales y de internet pues un pequeño resumen de este periplo, de esta aventura de Benedicto XVI en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud. También nos dejó un legado que no es cualquier cosa. Así que vamos a recordarlo. Allora, anche noi ci apprestiamo a salutare il Papa. Eccolo. Ufficiale del Papa con i giovani, e qui siamo ancora, come diceva Don Guido, noi l'abbiamo vista questa notte arrivando qui ad Atocha quando religiosas y profesores universitarios. Casi 1.700 religiosas jóvenes Contribuís decididamente a edificar la civilización del amor. Bien, pues para terminar con la figura de Benedicto XVI, nunca mejor dicho, su testamento espiritual. Hace poco ha sido publicado pues, un documento que los papas escriben para, en el momento en el que ellos fallecen, pues quede publicado qué desean, qué quiere Benedicto o qué quería Benedicto XVI para nosotros como Iglesia, porque bueno, vale, ellos cumplen su etapa y ahora seguimos nosotros. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Pues vamos a verlo. La oficina de prensa de la Santa Sede ha publicado el testamento espiritual de Benedicto XVI. El texto, que se escribió el 29 de agosto de 2006, describe al Papa Emérito a través de los regalos que recibió durante su vida. Da las gracias a Dios, sus padres, sus hermanos y todos aquellos que le ayudaron a vivir la fe. En su testamento, el Papa Emérito Benedicto XVI pide a los cristianos mantenerse firmes en la fe y no confundirse. Se reafirma en que la ciencia y la fe no son contradictorias. Fue una constante durante todo su pontificado. Fe y razón se necesitan y complementan, no solo para una comprensión meramente intelectual, sino también para alimentar verdaderas esperanzas en la humanidad y orientar las actividades hacia la promoción del bien de todos. En su testamento, Benedicto XVI también reflexiona sobre cómo la fe ha madurado con el paso de los años y ha aprendido a entender mejor los límites de sus afirmaciones a través del diálogo con las ciencias naturales. Al final de su testamento espiritual, el Papa Emérito pide a los fieles que recen por él y asegura que él lo hará por ellos de corazón. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Habéis visto que el bautismo es la raíz y el principio de toda una vida cristiana y que, bueno, esa semilla que hemos recibido cada uno de nosotros, pues de nosotros depende cuidarla. Para eso hacemos este programa y el vídeo diario y todo el material que podéis encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook. Podéis suscribiros al canal, seguiremos en contacto, nos vemos cuando vosotros queráis. Y un recuerdo muy especial a Benedicto XVI, rezamos para que el Señor le conceda pues eso, el gozo del cielo, que premie todo el bien que ha hecho por cada uno de nosotros. Y bueno, lo dicho, nos vemos cuando vosotros queráis. Si es en 7 Televisión, pues nos vemos la semana que viene. ¿Que os metéis por redes sociales?
pues cuando tú quieras, un clic y ahí estaremos nosotros. Será siempre una alegría. Hasta la próxima y vaya usted con Dios.